Qué bueno. ¿Cómo está, hermana Jenny? Bien, ¿y usted? ¿Está en Santiago todavía? Acá estamos en Santiago todavía sufriendo el calor. Pero acá disfrutando la nieta, los hijos, así que bien. Eso. ¿No también, sí? Están todos bien por acá, hermano. Gracias a Dios. Ahí, bueno. Por lo menos nos han tratado súper bien acá. No queremos ir. Creo que es un mes acá. Saludos. Total, puedo hacer un estudio de acá. Así que ya estoy haciendo mi pieza ahí personal. Ay, qué bueno. Ya. Vamos a comenzar para aprovechar el tiempo y nuestro hermano también. No abusamos de su buena disposición del hermano Andrés. Así que vamos a orar a nuestro Dios y aprovechar las oportunidades que tenemos para estudiar su palabra, que siempre es de mucha ayuda en nuestra vida. Así que lo invito a que oremos, que inclinen su cabeza y los que puedan poner en silencio su micrófono, se lo voy a agradecer mucho para que así no tengamos interrupciones y podamos disfrutar de este momento en comunión unos con nosotros. Oremos, hermanos. Altísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias por este momento en el cual usted nos permite poder estar junto a nuestros hermanos por medio de esta plataforma donde podemos vernos, donde podemos conversar con tranquilidad, donde podemos disfrutar, Señor, de aquellas buenas noticias y también por aquellas por las cuales queremos pedir y rogar. Agradecemos, Señor amado, por el cuidado que ha brindado a cada uno de nosotros en este día. Ya está pronto a terminar, Señor. Damos gracias porque nos ha cuidado, nos ha protegido en todas las actividades que cada uno de sus hijos realizan en el día, ya sea en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en todo lugar donde se encuentran sus hijos. Usted siempre cuida y los protege, Señor, de todas aquellas cosas que nos hacen mal. Siempre oramos, Señor bendito, por las necesidades de sus hijos y sabemos que hay muchos hijos suyos que están pasando momentos difíciles, momentos de mucha prueba, pero sabemos también, Señor, que usted permite aquellas cosas para probar la fe de sus hijos, para mostrar también su poder, de su bendición para con ellos, en que tenemos un Padre amoroso, generoso y bondadoso, que siempre provee lo necesario para la vida de cada uno de sus hijos. Así también por los enfermos, por todos nuestros hermanos que están pasando momentos de dificultad, momentos de enfermedad por causa de la pandemia. Oramos, Señor, para que usted pueda bendecirles y ayudarles en todo este proceso en el cual tienen que enfrentar. Bendito Señor. Oramos, Señor, para que nos ayude a considerarlo en nuestras oraciones. Orando por José, el esposo de nuestra hermana Berta, de Valdivia, Señor, a quien conocemos y sabemos que está con el virus. Oramos, Señor, para que usted pueda ayudarles como familia, para que puedan estar con tranquilidad, puedan estar confiados en usted, ayudando a aquellos médicos, Padre Santo, que para que usted los guíe, les ayude y puedan poner atención a las necesidades del esposo de nuestra hermana.
para que pueda pasar por este momento y recuperarse, Señor, sin ninguna novedad, como también por el resto de la familia, Señor. Sabemos que siempre usted nos cuida, nos protege, Señor, pero a veces también tenemos que tener los cuidados necesarios para poder ayudar y cooperar para que esta enfermedad no llegue a nuestras vidas. Y si llega, Señor, que podamos enfrentarlo de la mejor manera, siempre confiando en su providencia, en su misericordia para con sus hijos. Queremos también considerar, Señor amado, por los hermanos allí en México, oramos por ello. Hay muchos hermanos que están sufriendo esta enfermedad, familias completas, que están, Señor, enfermos. Oramos, Señor, para que puedan recuperarse, para que usted en su bondad y su amor pueda ayudarles a enfrentar, Señor, esta enfermedad y puedan salir victoriosos, Señor, de esta dificultad que están pasando. También, Señor, hay hermanos que han partido por causa del virus y han dejado a sus familias. Señor, tenemos siempre la esperanza de volver a ver a nuestros hermanos. También por aquellas familias que son cristianas tienen esta esperanza, pero también queremos pedir por aquellos que no son hijos suyos, que no han obedecido su palabra, que no han aceptado, Señor, el perdón que Cristo ofrece por medio de la cruz. Oramos por ellos, Señor, para que pueda ser motivo de buscarle a usted, Padre Santo, de entender el propósito de todo lo que pasa en esta tierra, porque sabemos que usted es el que gobierna, dirige y tiene toda autoridad sobre este mundo, y usted, Señor, permite todas estas cosas para un propósito espiritual de sus hijos, como aquellos que no son sus hijos. Señor amado, oramos para que siempre ayude a nuestro hermano Andrés, a su familia, a sus hijos, que son hermanos dedicados a la obra, que tienen siempre una buena disposición para estudiar junto a nosotros. Bendícele grandemente, Señor, y cuida siempre su vida, proveyendo a nuestro hermano buena salud, buen ánimo y todo lo necesario. Gracias, bendito Señor, por mi hijo Andrés, Señor, por posibilidades de trabajo. Oramos, Señor, para que usted en su bondad y en su poder pueda ayudar a que nuestro hijo pueda obtener un trabajo estable, para que le dé tranquilidad y pueda seguir sirviéndole firmemente, con tranquilidad, poniendo toda su confianza en usted, Padre Santo. Que pueda, Señor, hallar gracia ante los ojos de aquellos hombres que tienen, Señor, la autoridad para contratar personas, que puedan ellos, Señor, darle lo necesario para que así nuestro hijo pueda tener, Señor, esta fuente laboral. Y así oramos, Señor, por Paloma, por mi nieta, oramos por nuestro hijo Maximiliano, oramos por nuestro hermano Daniel Parada, por Connie, por Cindy, por Abigail y tantos hermanos jóvenes que tenemos en todo lugar, Señor, en todas las iglesias, para que puedan estar animados, inyectados de fuerza y ánimo para servirle fielmente. Y gracias, Señor bendito, por este momento, y se lo agradecemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Andrés, el lugar es suyo. Sí, hermano, gracias. Una vez más, es un placer estar con ustedes. Agradezco la permanencia de la mayoría de ustedes que han estado siguiendo estos estudios. Me siento muy honrado y le doy gracias a Dios que haya hermanos tan fervorosos como ustedes, deseosos de estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con la carta de Pedro y vamos a ver ahora lo que continúa en cuanto a las relaciones personales. Vamos a compartir la pantalla para ver las diapositivas. ¿Sí ven ahí la pantalla? No, hermano, todavía no lo vemos.
Sí, hermano, sí se ve. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué yo no lo Sí, se veo? ve, se ve. Muy bien, hermano. Algo tiene que moverle usted de por allí, hermano Marcos. ¿O usted cree que necesito moverle yo algo acá, hermano Marcos? No, hermanito. Yo voy a ver acá. Así. Muy bien. En todo caso, síguenos, hermanito. Bueno, el sufrimiento como cristiano en las relaciones cercanas es una lección excelente del apóstol Pedro, como todas las lecciones que nos ha estado dando en esta carta. Estas relaciones cercanas estriban en el asunto de los esposos y los hermanos en Cristo. Recordemos que tenemos una salvación tan grande que vale la pena sufrir y que debemos de estar preparados para sufrir, debemos de prepararnos y no estar esperándonos a último momento para experimentar lo que es el sufrimiento. Más vale prevenir o más vale prepararse para poder pasar la prueba. Así de que en la lección anterior nosotros vimos acerca de la relación de hermanas con esposos incrédulos. Hermanas con esposos incrédulos. Y es muy bueno que recordemos algunas claves que esta carta encierra para que nosotros tengamos una buena actitud y una actitud correcta cada vez que oímos algo de la carta de Pedro en la primera carta. Debemos de mantener nuestro comportamiento excelente delante de todos los demás. Primera de Pedro 2:12. Incluso en las duras relaciones, ¿verdad? Siempre debemos de tener en nuestra mente por causa del Señor. O sea, no por causa mía. No, yo me siento mal por lo que me dijo, pero yo no estoy peleando por mi causa, yo estoy peleando por la causa del Señor. Debemos de refutar los malos tratos haciendo el bien. Primera de Pedro 2:15. Somos llamados a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, no nuestros pasos, ni los pasos de otra persona, sino los pasos del Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo tuvo un comportamiento como el que nosotros queremos tener, es correcto. Pero si Él tuvo un comportamiento diferente al que nosotros queremos tener, entonces tenemos que corregir. Y tenemos un deber muy grande con Dios, y ese deber es de confiar. El Señor sabe lo que estamos sufriendo, sabe lo que estamos padeciendo, y Él recompensa a su tiempo a cada quien. Primera de Pedro 2:23. En cuanto a las esposas creyentes con esposos incrédulos, el consejo del apóstol Pedro es que sean sujetas, ¿verdad? Que se comporten de una manera correcta, que se vistan adecuadamente, que se conduzcan de una manera respetuosa, que amen a sus maridos y que los tengan en grande estima, a pesar de que sean inconversos y que en muchos casos pudieran ser hasta esposos malos, esposos ásperos. Sin embargo, el consejo de Pedro siempre es hacia una actitud pasiva, ¿verdad? Una actitud sumisa y es como se ha hablado últimamente de hacer revoluciones sin violencia. Entonces la hermanita, al tener esa conducta, está aportando ingredientes para ganar a su esposo, y cuando lo gana, ella se siente satisfecha porque hizo lo que el Señor le recomendó, no hizo más. Y el resultado puede ser óptimo, ¿verdad? El resultado puede ser muy bueno. Así de que nosotros tenemos pues que preocuparnos por vivir una forma de vida que sea ejemplar para los demás. Hermanos, yo me atrevo a decir que la vida del cristiano debe de ser como creíamos cuando éramos niños, que era una vida de un santo,
y estoy hablando de un santo del catolicismo, que era una vida inalcanzable, que era una vida pura, limpia, una vida como ninguna otra vida, que personas que viven en un mundo espiritual, personas que no viven en un mundo terrenal, en un mundo carnal, por lo tanto no están proveyendo o haciendo lo que ellos creen para sí mismos, sino que siempre están pensando en aquellos a quienes aman. Al menos esa era una imagen que yo tenía cuando era niño. No hace mucho tiempo de eso, por cierto. Cuando era niño yo tenía esa imagen de cuando me decían que San Martín de Porras, por ejemplo, que era un hombre muy bueno con los animalitos, y luego que San Martín Caballero, que ayudaba mucho a los pobres, a los necesitados, que San Judas Tadeo, que era un excelente para los enfermos, para los necesitados, y San Lorenzo, que era muy bueno para las personas que habían sufrido quemaduras. Había una imagen de ese tipo, hermanos, que tenía yo en mi cabeza, de las personas que eran conocidas como santos en mi niñez, y que aún son conocidos como santos en el catolicismo y en el mundo de los católicos. Entonces, yo, al ver las palabras del apóstol Pedro, casi igualo el comportamiento de un cristiano con la forma de que nosotros, quizás algunos, no todos, pensábamos que era un santo. Y la verdad es que nosotros somos santos y tenemos que comportarnos como tales, como santos, llamados por Dios a una vida de servicio, como santos que se mantienen puros, limpios, sin egoísmo, sin envidia, sin soberbia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora entramos a la fase en que debemos de poner nuestra atención hacia nosotros como esposos y tener esa misma actitud general que debe de tener todo cristiano. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro 3:7, por favor. Primera de Pedro 3:7. ¿Quién guste leerlo? Acá yo, hermano, le ayudo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres que son más delicadas y además son coherederas con usted en el don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Fíjense cómo el apóstol Pedro usa un solo versículo en todo el contexto para referirse a los esposos. Y está hablando de esposos convertidos, que vivían con esposas creyentes también. ¿Y cómo debe de tratar el esposo a la esposa? Bueno, parece que son muy pocas palabras, parece que es muy poco concepto lo que el apóstol Pedro tiene para encargar a los esposos. Pero nosotros podemos desglosar este versículo y podemos encontrar una sabiduría inmensa, hermanos, en cuanto a los consejos tan precisos que el apóstol Pedro le da al esposo. Son consejos precisos, porque es en lo que el esposo tiende a fallar. Es en lo que el esposo tiende a ignorar y tiende a hacer lo que él cree, mas no lo que Dios cree o lo que la esposa espera. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Primeramente, el esposo necesita sabiduría. Necesita sabiduría. Y esa sabiduría viene de Dios. El Señor claramente dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y la sabiduría de Dios es la que debe de guiar al hombre de Dios. Y si hablamos de esposos creyentes, estamos hablando de personas que siguen a Dios. Así de que la sabiduría es uno de los encargos principales para el hombre. Fíjense cómo esto
no se lo encarga a las hermanas, pero sí se lo encarga a los hombres. Porque la mujer en sí, hermanos, tiene una naturaleza de sabiduría muy fuerte. Y nosotros los varones tendemos a ser más arrebatados. Tendemos a pensar menos en lo que debemos de pensar. Tendemos a ser más descuidados. Tendemos a ser más como no me importa tanto. No me interesa tanto. Y por eso el apóstol Pedro pone el dedo en la llaga. ¡Ey! Sean sabios. Sean sabios. Ahora, ¿en qué debes de ser sabio? En dar honor a la mujer como a vaso más frágil. El esposo debe de darle honra a la esposa. Tratarla como algo bien delicado. ¿Verdad? Hay un dicho en mi tierra que es a la mujer debe de tocársele, si se le va a tocar, que se le toque como con el pétalo de una rosa. Si no se le va a tocar de esa manera, mejor no la toques. Dice el apóstol Pedro, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Verdad? Cuando hablamos de la mujer, hablamos de una persona que es más delicada que nosotros, tiene menos fuerza. Yo puedo levantar 70 libras y yo creo que mi esposa si levanta 40 se va a desbaratar. Hermanos, tenemos que ver la fragilidad de la mujer, pero es una gran ventaja esa fragilidad, porque la mujer en lo que nosotros creemos que la mujer debe de ser fuerte, no es fuerte, pero en lo que menos pensamos, la mujer es más fuerte que el hombre. Yo puedo imaginarme a un hombre teniendo dolores de parto. Se volvería loco. Se volvería loco. Me he fijado por ejemplo, en las inyecciones, cuando se trata de inyectar vacunas. El hombre tiene más temor a las inyecciones. El hombre tiene debilidades también, no más que no las reconoce tan fácilmente. Entonces la mujer es más frágil en el aspecto de que es más delicada. Por eso siempre en cuanto a la figura de macho y hembra, siempre el macho es más, ¿cómo se dice? Más fornido, más fortachón. Y la mujer tiene una figura más delicada, más pequeña, ¿verdad? Y a eso se refiere el apóstol Pedro. Y ellas son coherederas de la gracia. Muchas veces nosotros pensamos en la mujer como menos porque es menos fuerte que nosotros. Pero cuando Pedro nos dice, hey, ella es coheredera contigo de la gracia. Entonces, igual que yo. Igual que yo, porque yo quiero ser coheredero de la gracia con los demás hermanos. Entonces la mujer también es coheredera de la gracia. Mi esposa es coheredera de la gracia. Por lo tanto, yo debo de tener una conducta con mucho amor y mucha delicadeza para con mi esposa. Porque ellas son herederas juntamente con nosotros de todos los beneficios divinos, de todas las bendiciones espirituales, de todo lo que compende a la vida eterna. Y ahora dice el apóstol Pedro, ok, sabio, honor, delicadeza. Ahora te digo esto, si fallas, tus oraciones no van a pasar del techo. No van a pasar del techo. Tus oraciones no van a subir al cielo. Dice la última parte, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así de que si pudiéramos desglosar un poco más estas palabras del apóstol Pedro, francamente nos encontramos en una situación en que los esposos cristianos viven con su esposa de una manera comprensiva, no como el marido incrédulo, no como el marido áspero, no como el marido bárbaro, no como el marido griego o judío, sino simple y sencillamente como un marido cristiano, un marido creyente,
un marido obediente a Dios. Esa es la conducta del esposo para con la esposa. Ese esposo ama a su esposa como a Cristo. Y como Cristo ama a la iglesia. Que tanto amamos nosotros la obra del Señor. Asimismo debemos amar a nuestra esposa. Vamos a leer unos versículos en Efesios 5, del 25 al 28, por favor. Efesios 5, del 25 al 28. ¿A alguien más que nos ayude en la lectura, por favor? ¿Qué hermano nos ayuda con la lectura? Para acá, hermano. Gracias. 5:28 me dijo de Efesios. Efesios 5, del 25 al 28. ¿Cómo no? Ahí le vamos. Dígase, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esa lección del apóstol Pedro que nos llevó a sincronizarlo con el pensamiento de Pablo, ayuda mucho, amados, porque el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están de acuerdo en el aspecto de que el marido debe de tratar a la esposa con amor. Con amor. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba yo la semana pasada? El hombre necesita aprender a amar a su esposa y la esposa necesita aprender a respetar a su esposo. Mientras que a la mujer se le demanda respeto, al hombre se le demanda amor. Y a cada uno se le demanda diferente situación porque es donde tiende a fallar su consistencia humana, ya sea varón o sea mujer. En donde fallamos es en donde la palabra de Dios nos aconseja y nos ayuda y nos hace que entendamos, que comprendamos. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por nuestra esposa? ¿Estamos dispuestos a entregarnos por nuestra esposa? ¿Estamos dispuestos a amarla y respetarla de tal manera que ella se sienta como una persona importante? Importante. Y no porque sea soberbia o presuntuosa, sino que no se sienta menospreciada, que no se sienta cohibida, avergonzada, sino que se sienta como una persona con confianza. Es triste, amados, observar en algunas situaciones donde pareciera ser que el hombre se desprecia, el hombre se aborrece, porque trata a la esposa con la punta del pie. Cuando yo miro esta actitud, hermanos, que es muy común y tristemente lo digo. Si la esposa tiene un malestar y usted no lo atiende, ese malestar va a ser de usted y se va a multiplicar. Tenemos que aprender a tratar a nuestras esposas y a escucharles las quejas que tienen. Porque muchas veces las esposas tienen una actitud muy parecida a la de nuestros padres. Les gusta el orden, les gusta la organización, les gusta la unidad familiar. Por eso está comprobado de que hay más mujeres convertidas que hombres, porque el espíritu de la mujer es más parecido al del Señor. Así de que la mujer, hermanos, debe de ser respetada, debe de ser honrada, debe de ser alabada por su esposo. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, por favor. Gálatas 3, 28, ¿cómo dice por ahí? ¿Algún otro hermano o hermana que quiera leer, por favor? Hermana, ¿ya, hermana?
3:28, ¿cierto? Así es. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya no hay diferencia. No hay tal cosa como que un alma vale más que la otra o un alma vale menos que la otra. Simple y sencillamente delante del Señor, cada alma es del mismo valor. En ese sentido somos iguales. Y así como nos dijo Pedro, como a coherederas de la gracia, así también nos dice el apóstol Pablo, somos iguales. Vamos hacia la misma situación, vamos buscando el mismo fin. Así de que nuestro trato debe de ser muy, muy sabio, muy apegado a la palabra de Dios. Mencionaba yo que no alcanzamos nosotros a comprender, hermanos, el daño que nos causamos nosotros mismos cuando somos menospreciadores de nuestras esposas y que llega un momento en que empezamos a pagar, como se dice, ¿verdad? Empieza a cobrarse factura nuestro comportamiento. Y si acaso en esta vida no lo experimentamos, pues delante del Señor vamos a tener que rendir cuentas acerca de esto. He visto muchos cuadros, he visto muchos casos en mis 60 años de vida de esposas que todo el tiempo estuvieron sumisas a su marido y el marido era malo, era perverso, se emborrachaba, la golpeaba, quebraba las mesas, la silla, rompía la ropa, gritaba, echaba maldiciones y la mujer siempre seria, sumisa, servicial, trabajadora. Pero que se enferma el esposo. Que se enferma el esposo. Y entonces empieza el esposo a recibir lo que decimos algunos latinos, una cucharada de su propio chocolate. El menosprecio de la esposa, porque ahora la esposa ya está más fuerte. Ya sus hijos crecieron, ya hay más apoyo para ella, ya no está tan desvalida, ya no está tan desprotegida. Y ahora que se siente fuerte y ve a su esposo débil, en su forma de pensar carnal, empieza a tratar al marido así como ella era tratada por él. Dice el apóstol Pablo, amen a sus esposas como a ustedes mismos. Porque el que desprecia a su esposa, se desprecia a sí mismo. Yo aprendí, gracias al Señor, hermanos, yo aprendí muchas cosas de un golpe que fueron como un cubo de agua fría sobre mi cuerpo. Yo era de las personas que pensaba, yo llego del trabajo cansado, mi esposa me tiene que quitar las botas, mi esposa me tiene que tener agua caliente para los pies, mi esposa me tiene que tener comida, mi esposa tiene que tener bien limpios a los niños, mi esposa tiene que tener la casa bien limpia. Era de esa actitud, hermanos. Una actitud muy afín a lo que yo viví en mi niñez, viendo a mi padre y a mi madre. Y ese fue el caso de muchos contemporáneos. Mi esposa misma vivió en un hogar muy parecido. Y entonces nos ha tocado ver cómo el tiempo cobra factura. Gracias a la palabra bendita de Dios, gracias al Señor en su infinita misericordia, nos hace cambiar, hermanos. Nos hace meditar, reflexionar. Estoy mal. Tengo que arreglarme. Tengo que cambiar. Tengo que componerme. Porque si sigo de esta manera, voy caminando, al parecer como un ser muy poderoso, pero voy caminando hacia mi propia destrucción. Y es cuando uno empieza a meditar mucho en estos consejos. Oye, pues yo te trataba así porque yo veía que así mi papá trataba a mi mamá. Y yo pensaba que esa era la forma normal. Pero mira, el Señor dice que hay otra forma, diferente. Y me parece perfecta, me parece muy buena.
Porque yo a mi hija no quiero que el hombre que vaya a ser su esposo la maltrate. Yo no quiero que el hombre que vaya a ser su esposo abuse de ella. Entonces yo también tengo que tener ese mismo sentir. Si yo quiero un buen esposo para mi hija, pues lógicamente que yo tengo que ser un buen esposo para mi esposa, para la madre de mi hija. Hay muchas cosas que pensar, amados. Honra a tu esposa como a alguien más débil. No se refiere como a alguien débil espiritualmente. No se refiere como a alguien débil de que es ignorante, de que no sabe nada, sino que se refiere simple y sencillamente a que es una persona con menos músculos, con menos fuerza bruta que el hombre en la mayoría de los casos. Sino que la mujer es como un jarrón valioso. Es un jarrón de esos, como esos jarrones de China, que llegan a costar miles y miles de dólares, hermanos, o de yenes. Y que usted va a la casa y se tropieza con el banquito que está el jarrón, y el jarrón nomás empieza a balancearse para un lado y para otro, y viene el dueño y dice, no, que no se quiebre. Dice el apóstol Pedro, así traten a la mujer, con ese cuidado. Así que de esa manera tendremos una gran ventaja, porque nuestras oraciones no tendrán estorbo. Imagínese usted una casa llena de pleitos, de disputas, y luego compárelo con un hogar amoroso, con un hogar tranquilo. ¿Cuál será el conducto mejor para la oración eficaz? Medite en esto. El apóstol Pedro de alguna manera está diciendo, mantén tu comportamiento excelente entre los gentiles. Al tratar a tu esposa, los gentiles también son enseñados. También ellos pueden ser leccionados con tu conducta hacia tu esposa. Perdón que no le estaba dando clic a la diapositiva, hermanos. Así de que los gentiles seguirán de cerca la relación. Y cuando me refiero a los gentiles, me refiero a los incrédulos. Ellos van a estar viendo a ver si, como dices que es tu religión, te comportas. A ver si, como dices que es tu creencia, hablas. Y se van a estar preguntando a ver si, como tratas a tu esposa, realmente haces la diferencia de cómo es tratada la esposa en el mundo. Así de que, amados hermanos, es un excelente consejo del apóstol Pedro hacia nosotros, aquellos que nos tocó el papel de ser esposos. Y debemos de no echar en saco roto lo que el apóstol Pedro nos quiere decir. Y esto que yo he hablado, hermanos, yo creo que no es ni el 5 ni el 10% de lo que el apóstol Pedro tiene en esa gran lección hacia los esposos. Pero pasando a otro punto, amados hermanos, en Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 12, por favor. Ahora vamos a ver otra relación cercana. ¿Algún hermano que quiera leer, por favor? ¿Del 8 al 12? Del 8 al 12, sí. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es, ¿verdad? Como despidiéndose de la sección donde está llamándole la atención
a los cristianos en sus relaciones cercanas, el apóstol Pedro comienza diciendo en el versículo 8, finalmente, sean todos de un mismo sentir, hermanas, hermanos, sean de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. O sea, si estuvo hablándole a la esposa debe de ser buena hermana en Cristo también. Si le habló a los esposos acerca de su comportamiento como esposos hacia su esposa, el esposo también debe de ser un buen hermano en Cristo. Y entonces ahora está involucrando a todos los hermanos, en otras palabras, a la iglesia completa. Amigables, no devolviendo mal por mal. Eso es muy común, es muy fácil. Tú me la haces y tú me la pagas. Me das una cachetada y yo te doy un trancazo y te rompo la nariz. Nos calentamos fácilmente, hermanos, y fácilmente somos llamados a pelearnos. Fácilmente somos llamados a amargarnos en contra de algún hermano o hermana. No devolviendo mal por mal, dice el apóstol Pedro, perdón. El apóstol Pedro está consciente de que va a haber hermanos que hagan mal. ¿Y cuál es la solución? ¿Pagarles con mal o pagarles con bien? Pagarles con bien. Esa es la solución. No devolver maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. El apóstol Pedro tiene muy en mente las lecciones del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. El Señor Jesucristo dijo que bendigamos a nuestros enemigos, a los que nos odian, a los que nos maltratan, bendigámoslos. De esa manera no nos amargaremos contra ellos, al contrario, estaremos pidiendo al Señor que les ayude, como lo hizo el Señor en la cruz, orando por sus verdugos. Y luego aquel hombre que fue registrado como el primer mártir, el hermano Esteban, también orando por sus enemigos, bendiciendo a nuestros enemigos, sabiendo que fuisteis llamados para que heredásemos bendición. O sea, es más grande lo que Dios tiene preparado para nosotros, amados hermanos. Es mucho más grande, más sublime, más excelso, más glorioso que todo el mal que nos pueda hacer alguien. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida, aquí el apóstol Pedro está citando un salmo, el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? Y Él está atento a las súplicas de aquellos que son obedientes. La situación más triste, amados, en la vida es cuando los hermanos maltratan a los hermanos. Es una situación muy triste, como un hermano maltratando a otro hermano. Siempre nosotros esperamos esperamos lo mejor de aquellos que son temerosos de Dios, no lo peor. Es cierto que a veces surgen problemas, porque aunque somos hermanos en Cristo y venimos a obedecer el Evangelio, muchas veces fuimos criados en sistemas diferentes y traemos ciertas costumbres, ciertos hábitos que chocan con el carácter o con la conducta de otro hermano o hermana. Es un cuadro engañoso, hermanos, ver a los hermanos muy bonitos ahí, besándose, ¿verdad? Saludándose, abrazándose y deseándose lo mejor. Es más real un cuadro donde hay hermanos que están haciendo mal y otros que están haciendo bien. Claro que nosotros vamos siguiendo el ejemplo de que todos estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que todos seamos serviciales y que seamos obedientes y que estemos fieles a Dios. Pero en raro caso esto va a pasar, hermanos.
En raro caso esto va a pasar. En la iglesia va a haber problemas siempre. Así de que si nosotros nos preparamos para sufrir, también nos preparamos para los problemas que vienen. Y tengamos en cuenta que muchos problemas nos pueden venir por parte de hermanos en Cristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A pagarles mal? Y fíjese que muchas veces el problema entre hermanos no es porque uno esté haciendo mal y el otro esté haciendo bien. Muchas veces los dos están haciendo bien, pero no se ponen de acuerdo. He visto algunos debates de hermanos con hermanos en Cristo que supuestamente están chocando en algún punto, y cuando están así medio alterados, están ofendiéndose uno al otro, pero luego viene un momento de paz donde hay más facilidad de entendimiento, de dar puerta, de darle tiempo al entendimiento, de tal manera que dice, oye, pues eso mismo que tú estás diciendo es lo mismo que yo quiero decir, pero yo lo estoy diciendo con otras palabras. Y resulta que los dos estaban bien. Y me recuerda aquel pensamiento de Gamaliel cuando las autoridades judías echaron mano de Pedro y de Juan, porque estaban hablando en el nombre del Señor Jesucristo y habían sanado a este hombre que estaba en una de las puertas del templo. Y no hallaban qué hacer con Pedro y Juan, querían destruirlos, querían desaparecerlos, querían callarlos. Pero luego viene un hombre sabio, ¿verdad? Entre ellos, Gamaliel, el rabí, que se supone fue el educador de Pablo y de muchos judíos. Y les dice, tengan cuidado con lo que piensen hacer con estos hombres. No vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. O sea, muchas veces estamos buscando el mismo propósito, el mismo fin, pero estamos agarrados de las greñas. Cuando realmente si fuéramos personas pacíficas, tranquilas, sabias, prudentes, pudiéramos ver el caso de una manera más abierta, con un criterio más amplio y decir, el hermano está buscando lo mismo que yo. Porque yo veía como que él estaba buscando algo diferente que yo. Y muchos pleitos se arreglarían. Ahora, no quiero decir con esto que todos los hermanos estén bien y estén haciendo las cosas bien. Sé que hay mucho hermano fraudulento. Sé que hay mucho falso hermano. Sé que hay mucha falsa doctrina en medio de los hermanos. Pero no nos ayuda nada, amados hermanos, ser desesperados. No nos ayuda nada a ser personas que nos sentimos perturbados o nos sentimos inquietos porque esa persona no cree igual que yo, pero muchas veces son simple y sencillamente falsas sospechas, no son sospechas correctas. Entonces, aquí el consejo del apóstol Pedro es muy bueno. Si todos nos amamos, si todos somos compasivos, si todos tenemos ese amor fraternal, ese amor fileo, si somos misericordiosos, amigables, vamos a dar paso mejor a las cosas buenas que nos unen, ¿verdad? Y posiblemente podemos ampliar nuestro criterio en muchas cosas que nosotros las veíamos de una manera de ver muy cerrada, cuando realmente se podían ver también de otra manera. Recuerdo también el caso de aquellos hombres que sanaban y sacaban demonios, y los apóstoles vinieron con un reporte hacia el Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, vimos a unos que pues sacaban demonios y hacían milagros, pero no andaban con nosotros y los reprendimos. Y el Señor les regaña. Eran de los mismos, amados, pero no andaban con ellos. Eran de los mismos. Eran hermanos, eran cristianos, eran seguidores de Cristo. Simple y sencillamente no andaban con ellos. Andaban en otra parte.
Entonces muchas veces nosotros nos echamos enemistades gratuitas nada más porque alguien no nos cayó bien. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere eliminar. Dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Verdad? Así de que los hermanos, todos los hermanos, es muy bueno que nos comportemos como hermanos, que tengamos armonía unos con otros, que seamos de una mentalidad similar en las cosas de Dios, ¿verdad? Que sea efectiva aquella frase del apóstol Pablo de una misma mente y un mismo parecer. Debemos de tener la mente de Cristo. Y con estos estudios y con muchos otros estudios, nosotros podemos ir afinando esa mente para que sea más comprensiva en estos aspectos, en aspectos que no tienen nada que ver en contra de Cristo y que nosotros los vemos como contrarios a Cristo. Debemos de tener pues una mente dispuesta. Filipenses 2, por favor. Y por decir nada más versículos del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8. ¿Alguien? Acá, hermano. Adelante, hermana. ¿Cuánto, hermano? Filipenses 2 del 5 al 8. Ya, hermano. Dice así: allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es, el apóstol Pablo en algunas ocasiones invitó a sus hermanos a que lo imitaran, porque él es imitador de Cristo. Pero ahora dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, imiten a Cristo el Señor en esto. Él fue Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y vino a tomar la forma de siervo para venir a formar parte de la humanidad, para estar entre los hombres. Y luego menciona el versículo 8, y estando en la condición de hombre, fue humillado, fue martirizado, fue obediente. Ahí es donde Cristo aprendió obediencia. Y fue muerto en la cruz. Y cuando dice el apóstol Pablo, y muerte de cruz, se refiere a que era la muerte más, aparte de ser la más horrible, era la muerte más humillante, hermanos. Era la muerte más humillante. Así de que este sentir debe de haber en nosotros. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, lo hizo, nosotros que somos simples mortales, con más razón debemos de hacerlo. Poner a otros primero. Poner a otros primero antes que nosotros. Poner los intereses de otro antes que los nuestros. Aprender a actuar como siervos. Acuérdese que la grandeza ante Dios no es el que es servido, sino el que sirve mejor. Y esto lo logramos, hermanos, con armonía. Debemos de tener también simpatía, ¿verdad? Compasión, sentimiento, compañerismo, como se mencionaba la semana pasada por parte de una de nuestras hermanas. La mujer fue creada de la costilla del varón para ser una compañera, una ayuda idónea. No fue criada de los pies para que el hombre la pisara, ni fue criada de la cabeza para que se le subiera al hombre, sino para andar junto con el hombre, para ser con el hombre juntamente, para ser un complemento. Y este sentir es en los hermanos también, amados. Nosotros todos formamos un solo cuerpo. Cada uno es un miembro del cuerpo.
Y un miembro, el cuerpo necesita de todos los miembros. Y si un miembro se duele, dice el apóstol Pablo, todo el cuerpo se duele. ¿Verdad? Y eso lo encontramos allá en Romanos capítulo 12, en 1 Corintios 12 también. Pero siguiendo ahí con lo que el apóstol Pedro enseña acerca de el amor hacia los hermanos, pues el amor fraternal, el amor uno al otro como hermanos, ese amor fraternal viene de la palabra Filadelfia, ¿verdad? Que es el amor fileo, no del queso Filadelfia, sino del amor fileo. Y debe de crecer ese amor. Debe de haber fervencia en el cristiano como hermano en Cristo, porque todos y cada uno de los hermanos somos redimidos por una sola causa, por una sola cosa, la preciosa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros tenemos eso en singular, fuimos comprados con la sangre del Señor. Así de que fraternales, amables, siendo tiernos de corazón, llenos de compasión por los hermanos, humildes en espíritu, siempre considerando de que siempre estamos aprendiendo, que siempre tenemos necesidad de más cosas de Dios. Si alguien nos está participando la palabra de Dios, no lo menospreciemos, ¿verdad? Aprendamos, aunque ya lo sepamos. Muchas veces, hay veces que en nuestra vida vamos a oír lecciones que se van a repetir mucho en nuestra vida como cristianos, pero siempre estar agradecidos con el trabajo y el esfuerzo de hermanos que lo hacen de todo corazón, ¿verdad? Y pensando en el bienestar común, en el bienestar hermanable, siendo corteses, caracterizado por una modesta opinión de sí mismo, ¿verdad? No ser sabios en nuestra propia opinión. Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3, ¿cómo dice ahí? Y ya mero terminamos. Romanos 12:3. Por acá, hermano. Adelante. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que de sí con cordura, conforme a la medida de lo que Dios repartió a cada uno. Así es, ¿verdad? Debido a la gracia que el apóstol Pablo había recibido, le encarga a cada uno de los hermanos de Roma que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, o sea, que no nos creamos más grandes. Siempre debemos de pensar con modestia de nosotros mismos, con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo veían los apóstoles a Jesús? ¿Qué opinión tenían de Jesús los apóstoles? Antes de su entrega, antes de su muerte, Él preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el apóstol Pedro, tomando la voz de los 12, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora están en el aposento alto, están a punto el Señor está a punto de ser entregado. El Señor se ciñe una toalla en su cintura, toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies de los apóstoles. Y después de una breve discusión que hubo allí con el apóstol Pedro, el Señor Jesucristo les dice, ¿han visto lo que yo he hecho? Yo siento el maestro, no estoy como el que he servido, sino como el que sirve. Asimismo, servíos por amor los unos a los otros. Una lección de la grandeza de servicio, hermanos, que no nos podemos quitar de nuestra mente, porque el que la dio es al que seguimos. Es al que seguimos. Así de que eso debe de estar en nosotros, caracterizado por esa modestia, opinión de uno mismo. Cuando un hermano o alguna hermana te maltrata, pues no regreses el mal por mal, el insulto por el insulto.
Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien lo malo. Dar bendición, porque fuimos llamados a recibir bendición. Fuimos llamados a bendecir a otros. ¿Cómo superó nuestro Señor Jesucristo los malos tratos? ¿Cómo lo superó? Sin amenazar, sin contestar, sin defenderse. Primera de Pedro 2, del 21 al 24 lo dice claramente. Y es un ejemplo para nosotros. Y nosotros debemos de seguir esas pisadas. Vencer con el bien el mal. Vencerlo. Así de que el apóstol Pedro citaba el Salmo 34, que enseña de que para que tengamos una larga vida, pues una vida para amar y para ver buenos días, pues tenemos que refrenarnos de hacer el mal. ¿Verdad? Aunque menciona la lengua, sabemos bien que la lengua es parte de nuestro cuerpo. Hablar mal de las personas, poner en mal a las personas, menospreciar a las personas, hablar, decir cosas inadecuadas, todo eso debe de estar fuera de nosotros y debemos, hago hincapié en esto, buscar la paz y seguirla. ¿Por qué debemos hacer todas estas cosas? Bueno, los que hacen estas cosas, amados hermanos, en la Biblia son reconocidos como justos. Y los que hacen estas cosas, los ojos del Señor están puestos en Él. Los oídos de Dios están atentos a Él o a ellos. Los que no se apartan del mal son injustos. Pero si nosotros nos apartamos del mal, somos justos, y el rostro del Señor es contra el que hace el mal, como leía nuestro hermano. El rostro del Señor es contra el que hace el mal. Pero el Señor está atento a los que hacen el bien. El Señor se ha puesto contra ellos en batalla, pero se ha puesto a favor de los justos para defensa. Así de que Pablo y Pedro enseñan este amor hacia los hermanos. Último pasaje allá en 1 Tesalonicenses 5:15. 1 Tesalonicenses 5:15, por favor. ¿Cómo dice ahí? Acá, hermano, acá lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5:15. Ajá. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como los demás. Así es, amado. Fíjese nomás, que nadie pague mal por mal. Siempre busque lo bueno para con todos. Vamos a concluir, amados, para dejar espacio a preguntas o comentarios. Cada relación discutida en esta carta del apóstol Pedro es una relación personal. Esperamos el mejor tratamiento de aquellos que estamos dentro de esas relaciones. Esperamos que nos traten bien, nosotros vamos a tratarlos bien. Cuando no ocurre, pues nos decepcionamos, nos enojamos, pero sin embargo, en vez de sentirnos justificados para tomar represalia, somos llamados a sufrir como cristianos. Somos llamados a sufrir como cristianos. Debemos de actuar como Jesús actuó. Debemos de bendecir a los que nos maltratan. No debemos de tomar represalias ni lastimar a otros. Debemos de mantener nuestro comportamiento excelente entre los gentiles. Debemos dejar que nuestra luz brille ante los hombres para que ellos glorifiquen a nuestro Padre en el cielo. No debemos de traer vergüenza a Cristo ni a su iglesia al negarnos a sufrir como cristianos en nuestras relaciones personales. Amado hermano, hermana, si a través de esta lección usted comprende que necesita hacer arreglos con Dios,
Es un buen momento. Si hay entre nosotros alguien que no ha venido a Cristo y ha escuchado lo suficiente para saber que necesita venir a Él, este es el momento de arrepentirse y bautizarse para perdón de los pecados, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Muchas gracias por su atención y voy a dejar el lugar para preguntas o comentarios. Si alguien necesita ayuda, con toda confianza puede escribirme un mensaje o puede acudir con alguno de los hermanos si hay alguien cerca de usted. Dios les bendiga. Muchas gracias por su fina atención, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés, por la lección. Vamos a dejar lugar a algún hermano que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Puede aprovechar el momento para hacerlo, agradeciendo siempre la buena disposición de nuestro hermano Andrés. Pregunta, comentario. Hermano Enrique. Sí, hermano, darle gracias al hermano Andrés por el estudio muy bueno. Bueno, y seguir los sabios consejos de Pedro, que hizo muy bien en escucharlo. Gracias a Dios, hermano. Gracias por su comentario. Gracias, hermano Enrique. Gracias por su comentario. ¿Algún otro, hermano? Sí, hermano, una consulta. El último texto que dijo el hermano era Primera Tesalonicenses, ¿cuánto? ¿Qué número? 5:15. Gracias, hermano, por su estudio, súper bueno como siempre. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. Gracias. Que Dios lo bendiga. Igual, hermana. Amén. ¿Alguna otra comentario, pregunta? Bueno, vamos a lo único que quiero agregar, hermanos, sobre la importancia que presentó Pedro acá en cuanto a las relaciones personales de tanto del esposo y la esposa, de entre los hermanos, y cómo esto va a afectar a la vida de las personas. Estas relaciones personales, como usted así lo ha titulado, esto afecta a la vida y las relaciones entre los hermanos, la familia y también de la iglesia. Cuando no actuamos y cuando no vivimos según lo que nuestro Señor nos ha mandado. Es importante también buscar la santidad, como dice acá en los últimos textos bíblicos que usted presentó. Creo que el caso del marido, más hoy en día en cuanto a que tiene mucha difusión en el tema de la mujer, creo que en cierta manera hay algo de razón, porque hay mucho maltrato hacia la mujer. Por lo menos acá en nuestro país todos los días vemos nosotros que las mujeres han sido maltratadas, golpeadas y todo eso, y por eso se han levantado estos grupos feministas. Pero Dios manda que el hombre cristiano debe de tratar de una buena forma a su esposa como vaso frágil, y por lo tanto eso también debe de considerarlo los hermanos cristianos. A veces uno no conoce la vida, pero sí sabe y conoce de ciertas circunstancias en las cuales una hermana puede estar sufriendo por causa de tener un marido que no la trata bien, que es áspero con ella. Mi pregunta sería, hermano, en estos casos así, ¿qué debería hacer la hermana cuando es maltratada por su marido? ¿Cuál sería el paso a seguir? Muchas veces, dependiendo de la iglesia, la madurez que tenga, por ejemplo, acá es muy usual cuando una hermanita está sufriendo por causa de la aspereza del esposo, del maltrato. Muchas veces se ponen de acuerdo los ancianos y van a hablar de una forma muy amistosa, muy amable, muy amorosa
con el esposo de ella, y eso ayuda mucho, hermanos. Pero esto es siempre y cuando el esposo lo acepte, ¿verdad? Porque los ancianos con su sabiduría, ya que deben de ser aptos para enseñar, deben de ser irreprensibles en todas las cosas, así de que tienen sabiduría al hablar, al hacer preguntas, al exponer algún argumento correcto, y hacen o llegan a hacer comprender al esposo áspero, al esposo maltratador, que no hay otra cosa mejor que tener una esposa cristiana, y que aún él debiera de pensar en la posibilidad de cambiar de vida, ¿verdad? Hay esposos que aman a las esposas, pero no saben cómo demostrarlo. Ese es otro problema. Había un esposo, quizás ustedes ya han oído esta anécdota, ¿verdad? Que tenía 25 años de casado y estaban los hijos ahí celebrando, el esposo muy serio, la esposa medio alegre porque ella estaba participando con los hijos, y se le acerca a la esposa y le dice al esposo: oye, esposo mío, desde que nos casamos, que yo recuerde, nunca me has dicho que me amas. Y entonces el esposo se le quedó viendo y le dijo: mujer, cuando estábamos al pie del altar, delante del juez, te dije que te amaba, y si cambio de opinión, también te lo voy a decir. Entonces, o sea, no había cambiado de opinión, él seguía amándola, pero no sabía cómo expresarlo, es el punto. Muchas veces nosotros como hombres no sabemos cómo expresar el amor. Por eso se nos encarga el amor, se nos enseña del amor. Somos ásperos, somos muy parecidos a los animales, hermanos, muchas veces. O hay muchos casos que somos como animales. Entonces tenemos que aprender esa delicadeza, tenemos que aprender eso, de estar ese amor, estarlo regando día con día, día con día. El amor del marido y la mujer. No se crea usted cuando dice una pareja que están bien enamorados: es que yo amo mucho a mi novio, no, yo amo mucho a mi novia. No se la crea. El amor se aprende, hermanos. El amor se aprende. Así de que si se casa una pareja y están ejercitando el amor, van a aprender a amarse. Pero si van a seguir con sus vidas como si vivieran independientes, y cada uno quiere hacer lo que quiere hacer, lo que ha hecho siempre, con la única diferencia de que hay una relación íntima y hay ciertos tratos de esposo y esposa, no va a haber cambio notorio. Pero si se acepta el hecho de que ya no soy yo, ahora tengo que tomar en cuenta a mi media naranja, ¿verdad? A mi costilla, tengo que tomarla en cuenta. No, acá en Estados Unidos dicen los hombres del mundo: te presento a mi ruca. Así le dicen a la esposa, ruca. Y ruca quiere decir vieja. Ok, hermano, me extendí mucho con el comentario. Bueno, acá también muchas veces se presenta a la esposa como: aquí le presento a mi vieja. Pero es como un dicho de lo más antiguo, lo más viejito. Ahora, si se dice con cariño está bien, hermano, no hay problema. Sí, hay que verlo en el contexto. Bueno, hermano Andrés, agradeciendo siempre su buena disposición y esperando que esta lección ayude mucho también a todos los varones y también a las hermanas. Y el amor entre los hermanos es un tema bien importante en la cual debemos de practicar. Así que vamos a despedirnos, vamos a... Hermano, Hermano sí. John. Sí, me he quedado un poco rezagado, me he como escondido entre medio de los árboles, a ver si... ¿Cómo están mis hermanos? Saludarle, hermano Andrés, siempre es un agrado, es un privilegio poder tenerlo, aunque sea así a la distancia, con nosotros, y siempre agradecer su generosidad, su buena prestancia para poder compartir con nosotros la palabra de Dios. Así que un abrazo grande para usted, hermano, y que Dios le bendiga mucho siempre
en su labor como siervo de Dios. Muchas gracias, hermano John, por su comentario, ¿verdad? Pero la honra y la gloria sea para el Señor, pero agradezco mucho su estimización. También yo he aprendido a estimarlos a ustedes, ¿verdad? De que los empecé a tratar y los recuerdo con mucho cariño a todos ustedes, hermanos. Gracias. Y quiero hacer un pequeño, claro, A ver. lo que usted nos ha traído en estas clases. La verdad que el tema de las relaciones humanas es un tema que da para mucho, largas conversaciones quizás inagotables, y sobre todo del conocimiento cuando Dios entrega las herramientas para que el hombre se relacione de buena forma. Y cuando uno ve a través de la Biblia misma, del comienzo hasta los días de hoy, cuántas veces los hombres hemos errado el camino por no tomar siempre el sabio consejo prudente, que a veces es muy sencillo, pero que tiene una profundidad muy grande, que puede ayudar a calmar tempestades, como por ahí dice, y ayudar a que la relación entre los hombres sean más cordiales, sean más afables, que podamos, si bien pueden haber grandes diferencias, esas diferencias pueden quedar opacadas cuando hay un trato cordial, cariñoso, amable. Como usted lo decía hoy día, la relación del marido con la esposa. La semana pasada habló de la relación contraria, en este caso de la mujer con el marido inconverso, de la mujer cristiana con el marido inconverso. Las relaciones que nos da Dios de decir cómo tenemos que tener el trato con las autoridades, aunque a veces, muchas veces nosotros no nos caigan en gracia, ¿verdad? Pero la verdad que cuánto uno se ahorra al poder de problemas en la vida, de dificultades, de malos tratos, de malas palabras, de momentos tan amargos, cuando podamos tener la sabiduría para poder hacer el bien y poder, con buenas palabras, con un buen trato, poder llegar a buenas conclusiones. Y yo me quedo con, por ejemplo, un texto, aparte de lo que usted ha mencionado, por ejemplo, Colosenses 3:12, cuando dice: entonces, como escogido de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Se ve como muy inalcanzable, como muy lejano, pero es lo que tenemos que cada uno en lo particular poder ir agregando su vida y poder ir y lo que usted mencionaba, el texto de Pedro. Vemos a nuestro hermano en estas cartas, primera y segunda carta, a un hombre totalmente distinto al que reaccionaba tan belicosamente, de poca pulga, que usted mismo lo ha dicho, que la reacción que tuvo cuando fue arrestado Jesús y él le cortó con la espada la oreja del siervo del sumo sacerdote, de ese hombre. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar al hombre, por muy tosco que uno sea, por muy poca letra que tenga, por muy poca de todo, y puede llegar a convertirse en un hombre a la medida y en el molde que Dios nos exige. Así es, hermano. Eso sería mi comentario, hermano. Gracias por tu comentario, hermano. Muchas gracias, hermano John, gracias por su comentario, por la participación de cada uno de los hermanos que se han conectado en esta noche, y agradeciendo a nuestro hermano Andrés por siempre tener el cuidado para enseñarnos sobre la palabra. Ahora nos vamos a despedir. Voy a pedir que mi hermano John, por favor, hermano, aprovechando ahí el impulso, pueda dirigirnos a la última oración, dando gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Hermano John. Los invito a orar. Con reverencia, Padre Celestial, nuevamente ocupamos este hermoso medio que es la oración para poder dirigirnos, un grupo de tus hijos, ante tu trono de gloria, Padre bendito, para agradecer que tú hayas tenido misericordia de nuestras vidas, hayas puesto tus ojos sobre nuestras vidas y principalmente hoy día nos hayas permitido ver un nuevo día, Señor bendito, de poder realizar nuestras actividades cotidianas, todas las labores que nos demanda nuestra vida, en todos los entornos de ella misma. Y hoy día, ya en este momento, en el atardecer de este día, nos hayas permitido poder reunirnos para lo mejor, para lo prudente, para escuchar tu sabio consejo, que siempre tiene para nosotros una medida grande de templanza, de conocimiento, de sabiduría, para que nuestras vidas
podamos irlas mejorando, podamos irlas cada día corrigiendo lo deficiente y aumentando todo lo que sea bueno para que podamos presentarnos siempre ante tu trono de gloria, Señor, con la humildad, con la reverencia que es necesaria y también aprobados ante ti, Padre Celestial. Bien, amado, te agradecemos el consejo que nos ha traído nuestro hermano a través de tu santa palabra en el día de hoy. Siempre, como se lo hemos expresado, tú le hagas a él tener de todo lo bueno, siempre de tu misericordia, de tu compasión, de tus cuidados, Padre, para con su vida, en todo lo que a ella concierne, Padre bendito, y como a todo siervo de Dios, a todo hijo tuyo que se esmera en propagar tu sabio consejo a tus hijos, como también a quienes no te conocen, bendito Padre. Así que en este momento que sea esta reunión de provecho para nuestras vidas, para nuestra santidad, Señor, para que podamos ir cada vez apartándonos más del mundo y su frenesí, de todo lo que conlleva el alejarnos al hombre de ti, para que así podamos ir cada día perfeccionándonos en tu amor, en tu conocimiento, Padre Celestial. Agradecemos esta oportunidad, Señor, y siempre pidiéndote que seamos todos tus hijos de un mismo sentir, de un mismo parecer, conforme a lo que tu palabra nos demanda, Padre Celestial, para que así podamos ir ayudando a otros a encontrar el camino hacia la salvación, bendito Señor, como prioridad nuestra, como tú nos demandas. Tú tienes a nosotros, a los únicos que estamos en este momento y que hemos obedecido, Padre Celestial, no porque seamos mejores que el resto de los seres humanos, sino porque hemos obedecido con humildad, hemos reconocido nuestra deficiencia y que necesitábamos de ti para poder encontrar la salvación y poder encontrar la aceptación delante de tus ojos, Padre bendito. Y como mensajeros tuyos, tú nos puedas ser siempre diligentes para poder entregar este mensaje a muchos hombres y mujeres, Padre bendito. Gracias, Señor bendito, te pedimos que tú te quedes con nosotros el resto de noche, que ya vamos a comenzar, Señor, para que descansemos, para que podamos recuperar energías y así mañana comenzar otros días y así tu santo poder lo determina, Padre bendito. Gracias, Señor, te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesucristo. Oramos a usted. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Muchas gracias, hermano Andrés. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Hermano, óralo, Antonio, el hijo de nuestra hermana Sandra, que está bastante malito de salud. Que quisiera darle mucha fortaleza. Hermanos, hermana Sandra, hermana Fernanda, hermano Patricio.